Además de trabajar como carpintero, logró tener muchos alumnos, pero no solo de pintura daba clases, sino también de cerámica. Muchos pasaron por la casa de Manolo, como aprendices o talleristas, un espacio que recibió y recibe hasta el día de hoy a todos. Luego Manolo va a hacer esta casa en los años 60, que es una casa abierta. Él dice que cuando la hizo tiró la llave, y creemos que la influencia de ese gesto viene dado por dos razones. Uno de ellos por el pasaje por la colonia de menores, donde Manolo, como decíamos, no solo aprendió a trabajar, a hacer carpintería, a trabajar la madera, editó esa revista, también estuvo en contacto con una imprenta, o sea que esa imprenta después va a darle posibilidades en su compromiso político y social, también le va a dar herramientas como para estar presente en los cambios que hubieron en el país todo a lo largo de su vida. Fue un ser muy comprometido con su tiempo. Él vivió no solo la dictadura de Terra, luego la segunda de los últimos tiempos. Y él en esos siempre estuvo comprometido socialmente, políticamente. Manolo aprende en esa colonia de menores, creemos, en contacto con otros líderes que luego fueron líderes políticos, muchas cosas, ¿no? Que luego, cuando abre esta casa, cuando él, o decimos que es una casa abierta, es porque los jóvenes que salen, eso fue en una charla hablando con gente de INAU, decía que los jóvenes que salen de una colonia tienen tendencia el día que tienen una casa, a abrirla y recibir a quienes fueron sus compañeros. Pero aparte, por sus ideales también, él decía, sus ideales anarquistas, él decía, yo me moriré, pero mis huesos quedarán ahí. Por ese lado también vemos una casa que en vida de Manolo no veíamos un líder que abría y cerraba la puerta. Era un hombre que permitía que muchas personas estén de paso por aquí y se quedaran. Aquí los cobijaban, les dejaban un espacio, y era un lugar muy especial, donde personalidades como Rosa Casur se quedaron 2 años. Rosa Casur luego va a terminar sus días en la colonia de Chepare, pero otras personalidades llegaban a esta casa que podían ser, quien habría intermediado por la compra de este terreno, como Eduardo Víctor Aedo, pero asiduos visitantes de esta casa, Guía Vilariño, donde tenemos correspondencia, una poesía escrita a mano aquí en el muro que está del otro lado. Esta casa tiene un valor histórico y no solo por sus características, cómo se originó, ¿no? Es por la cantidad de gente que vino a visitar a Manolo y donde Manolo construye un espacio de encuentro y de cambio social, porque vemos que su deseo era de permitir que las diferentes generaciones y orígenes se encuentren y debatan, charlen, se tengan menos miedo y logren entre ellos, entre todos, quizás nuevas pistas, nuevas soluciones. Cuando Manolo llega acá, viene traído por un contrato del Country Club, donde en el año 59 el Country Club necesitaba un artista que hiciera la decoración para un desfile de carnaval del año 60. Manolo, su amigo, compañero de taller, Edgardo Ribeiro, le dice en Montevideo: Manolo, yo no voy a poder cumplir con ese compromiso, podrás ir tú hasta Maldonado. Y Manolo pregunta qué hay que hacer. Bueno, hay un artículo que habla de eso, hecho por, si no me equivoco, por Mecha Gataz. Y en ese artículo Manolo cuenta que viene
hace el croquis que le piden que pinte favelas. El tema de ese año era Orfeo Negro. Y a él le piden que tenga una decoración de favelas, casas, morros, un paisaje brasileño. Y bueno, Manolo cumple con esa tarea. Y cuando ya la época del carnaval, mediados de febrero, Manolo ya se prepara para volver a Montevideo, y Pola Bonilla, una personalidad también interesantísima de Maldonado, maestra, ceramista, una gestora cultural ¿no? que sin título de esa época, también le dice: Manolo, quédate hasta el final de la temporada. Era una amiga de Mariquita y de Manolo, y Mariquita había venido unos meses antes a decirle a Pola, Manolo está pasando mal en Montevideo, yo me gustaría que salga de ahí. Creemos entonces que varios actores se pusieron a atender una especie de una trama como para que Manolo se quede. Eduardo Víctor Aedo y su vínculo tiene que ver con que Eduardo Víctor Aedo aprendió a pintar con Manolo. Fue uno de de las personas con quien aprendió gratuitamente aquí en esta casa y en la azotea. Y Manolo le prepara su primera exposición, que no sé si hubieron más, pero esa exposición tuvo lugar en el bar El Yerbal, en la calle Brecha. Y ahí Eduardo Víctor Aedo hace su primera exposición en un bar bastante especial, que la historia quiso que sea un bar que era propiedad de mi abuelo, que vivía en la parte de arriba. El azar total. Y ese bar, bueno, habla del vínculo que había con esa exposición, ¿no? Del vínculo que había con Eduardo Víctor Aedo. Y Eduardo Víctor Aedo habría intermediado luego para la compra de este terreno, que Manolo paga en cómodas cuotas. Aparentemente era el propietario era alguien que venía del Chuy, o que tenía un negocio por ahí. Luego otros actores, ¿no? Que sea el Centro de Artes y Letras, pero diferentes actores del espacio, del territorio de Maldonado, hicieron que Manolo tuviera posibilidades de vender. Manolo, ya cuando llega, ya era alguien reconocido. Un diario titula: viene el maestro Manolo Lima, cuando va que se iba a ocupar de las decoraciones del Cantair Country Club. Y a partir de ahí, varias son las familias que vienen a hacer su retrato de sus hijos o de ellos mismos aquí a esta casa.